a todos aquellos que están conectados a través de la plataforma del Facebook y también a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la radio Fe y Armonía. Sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa número 41, en el cual vamos a continuar hablando acerca de las promesas que el Señor le hizo a Sardis. Es bien importante que nosotros recordemos el sitio de internet que tenemos, frankforestbible.com, donde ustedes pueden acceder, tener permiso, tener la posibilidad de mirar no solamente sermones, pero también poder investigar allí lectura del espíritu de profecía, también poder allí mirar las creencias que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la actualidad. En el sitio de internet ustedes van a poder accesar también el repaso de la lección de cada semana. Estamos haciendo esto ya por 3 semanas o un mes. Allí está el repaso de la lección de esta semana ya publicado. Y generalmente lo hacemos cada lunes o martes. Cada lunes de noche, martes, ya el repaso de la lección está allí. Queremos saludar. Buenas noches, Solmioli. Un placer saludarte. Me alegra poder verte y espero que estés bien en compañía de tus seres queridos. Quiero saludar a todos aquellos que nos están sintonizando. Jennifer, desde Venezuela también, bienvenida. Gracias por estar allí. Gracias a los que están conectados. Omaira, gracias por estar también allí. Y gracias también al doctor José Sánchez Barón, que es el director de esta radio, y también a su equipo técnico que respalda. Gracias por esa refrescante nueva introducción a nuestro programa Volvamos a la Palabra. Estamos muy agradecidos a Dios y con Dios por todas las cosas que Él hace, que ha hecho y que hará. Realmente durante el tiempo que hemos estado juntos, este servidor ha tenido gran bendición de poder compartir con ustedes todo esta gama de conocimiento que Dios me ha dado, inteligencia, gracias al Señor. Hemos estado compartiendo algunos secretos de cómo usted puede estudiar la palabra, no solamente estudiando el texto bíblico, sino también dando estrategias de cómo usted puede por sí mismo abrir el tesoro de la Biblia y empezar a escudriñar y buscar y sacar de él o de ella todo lo que es importante para su salvación. Les recordamos que este programa, Volvamos a la Palabra, se transmite los lunes y los miércoles de 9 a 10 de la noche. En esta temporada en Estados Unidos, la hora que tenemos es la misma hora de Colombia, por lo tanto, tanto en Colombia como acá, son las 9 de la noche, pero hay temporadas cuando ya vuelvan otra vez a quitar el reloj o la hora de tiempo de ahorro del día, que será aproximadamente por allí en marzo o abril. Entonces vamos a volver hacia atrás y quiere decir entonces que la hora de Colombia volverá a ser las 8 y aquí volverá a ser o seguirá siendo las 9. Bien, hemos estado estudiando muchas cosas del Apocalipsis y esta noche vamos a concluir con el mensaje a Sardis, las promesas que Dios le hizo a Sardis. Ya estudiamos la primera, que es la última realmente. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ya estudiamos también la segunda, la que tiene que ver con que no borraré su nombre del libro de la vida. Y hoy vamos a estudiar que el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Te alabamos, Señor Dios de los cielos, Creador, Redentor, Sustentador, aquel que ha sido, es y será, como dice la palabra, el que pronto volverá en las nubes para rescatar a todos aquellos que hayan puesto su fe en Él.
Glorificamos al Dios de los cielos, al Creador del universo, al que creó todas las cosas con su poder y al que ha dado al ser humano también la capacidad de poder tener libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la salvación y la perdición. Nosotros, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres el que produces el querer y el hacer por tu buena voluntad, hemos decidido estar en este lugar, en esta noche, en este programa, para estudiar tu palabra. Y venimos ante ti, Señor, porque eres el único que puedes darnos sabiduría, porque así lo dice Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso venimos a ti, porque tú así lo dices, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú has pedido, Señor, que nosotros volteemos, que nosotros elevemos nuestra mirada hacia el cielo. Mirad a mí, dices tú, oh Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Señor, y te agradecemos profundamente esta oportunidad de poder solamente abrir tu palabra y meditar en ella, sino poder experimentar, poder estar en contacto con la fuente infinita de la vida. Contigo, Señor, que eres el manantial de agua de vida que refresca nuestra sed espiritual. Y al venir a ti en esta hora, todos los que estamos presentes, pedimos tu bendición, que el Espíritu Santo pueda impresionar nuestra mente, que nos hable, que escuchemos su voz y que podamos tener y mantener una relación interactiva con el Espíritu Santo a través de las Escrituras, a través de la meditación, a través de la oración, a través del compartir tu palabra con otros, que escuchemos su voz y nos dejemos guiar para hablar una palabra de sazón al cansado. En esta hora, Señor, pedimos tu bendición muy especial para la Radio Fe y Armonía, para su director, el doctor José Sánchez Barón, para su familia, para todo el equipo que trabaja. Pedimos, Padre, que tú puedas continuar bendiciéndoles, seguir esparciendo la verdad de tu palabra a través de ese instrumento a mucha gente, que solamente, Señor, la eternidad podrá decir los resultados del trabajo que se ha hecho. Agradecemos esta oportunidad, agradecemos, Señor, de corazón, y te agradezco personalmente que permitas que este siervo tuyo pueda exponer tu palabra, compartirla, dar ideas, ayudar, incentivar, motivar a que volvamos juntos a la palabra y también de forma individual. Muchas gracias por todo, Padre. Bendice a aquellos que están escuchando, que están mirando. También bendice a aquellos que van a ver este programa luego, ya grabado. Que la bendición alcance, Señor, donde quiera que sea, como sea. Tú eres el administrador de los dones, entonces, Señor, actúa conforme a tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, muchas gracias por estar allí. Vamos a ir a materia, capítulo 3 de Apocalipsis. El tema de esta noche, acerca de las vestiduras, como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 4, los versículos 4 y 5, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. En la Biblia, hay varias cosas en la Biblia que se utilizan
en un sentido simbólico, aunque son asuntos literales. La ropa que nosotros llevamos puesta es literal. Es algo que se ve, se siente, se puede oler, se lleva puesto, las personas la miran. También en los tiempos bíblicos, por supuesto, la vestidura era un asunto literal. Sin embargo, Dios la utiliza para darnos un trasfondo simbólico para aplicarlo a una realidad espiritual. Es literal, pero Dios la usa en el sentido simbólico para llevarnos a una realidad espiritual. Dios hace eso con muchas cosas. Por ejemplo, el cordero. El cordero es un animal de 4 patas, es un animal real. Y el cordero, los que crían animales, ellos saben que los corderos crecen y que si los cortan, botan sangre. El cordero es un animal literal, pero en la Biblia, además de ser un animal literal, también el Señor lo utiliza como un símbolo de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque el cordero es un animal manso. Es un animal que no forcejea a la hora de morir. Y representa perfectamente el carácter de mansedumbre y humildad de Jesús. El cordero, las ovejas en general, tienen la vista muy corta. Y generalmente se guían es por el oído. Y los pastores de ovejas, ellos acostumbran a sus ovejas a que escuchen su voz y la reconozcan, de tal manera que cuando varios pastores se juntan y sus ovejas se mezclan, cuando un pastor llama a sus ovejas con su voz o con algún sonido particular al cual las ha acostumbrado, solamente sus ovejas le van a seguir. Por eso dice San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que en la Biblia se utilizan muchas cosas del mundo natural que son literales para enseñar realidades espirituales, y para eso se utilizan como símbolos. Y vamos a encontrar mucho de esto. El libro del Apocalipsis y el libro de Daniel están llenos de simbología. Hay algunas cosas que nosotros no conocemos en el mundo natural y también son utilizadas como símbolos, pero para ello, en la palabra de Dios se utiliza o se explica el símbolo, se le dan características que se conocen para que uno entonces entienda cuál es la misión o cuál es el objetivo o cómo se va a desarrollar ese símbolo en la historia del cristianismo. Por ejemplo, les voy a citar Daniel capítulo 7. Daniel, en el capítulo 7, dice en el versículo 7, después de estas cosas, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia de Daniel 7 no tiene nombre, no tiene una característica particular. Por ahí, en Daniel capítulo 7 aparece un león, un oso y un leopardo, pero esta bestia no tiene nombre. No la conocemos, no sabemos qué clase de animal es, solamente se la llama bestia, pero dice que es espantosa, dice que es terrible, que es fuerte, que tiene dientes de hierro, que devora,
que desmenuza, que las obras las pisotea y que es muy diferente de todas las bestias que Daniel vio antes de ella y tiene 10 cuernos. Entonces, cuando la Biblia nos enfrenta con un símbolo que no conocemos, porque no tenemos idea de dónde salió, entonces nos da características para que podamos identificar la misión, el trabajo, el objetivo que tiene dicho símbolo dentro del mundo espiritual y cómo nosotros podemos aplicarlo a la realidad espiritual. Jesús dijo, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, y yo les estoy explicando todo esto porque vamos a hablar de las vestiduras, y entonces qué bueno que podemos dar un repaso a la simbología bíblica y de esa manera estar mucho más claros del por qué el Señor dice que el que venciere va a ser vestido de vestiduras blancas. En San Juan, en el capítulo 6, por ejemplo, el Señor Jesús, hablando con los judíos de su época, ellos le estaban recriminando a él que él no hacía algún milagro para mostrarse como el Mesías. Entonces, el Señor les dice, ellos le dicen, Señor, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Y entonces los judíos le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Dios le dio a los israelitas en el desierto pan literal. El maná. Caía una especie de pelusa o algo así parecido que caía y se aferraba a la tierra o a las ramas de los arbolitos porque estaban en el desierto, ¿verdad? Cualquier cosa que había por allí. Y los israelitas al levantarse por la mañana veían esa cosa menuda que parecía como algodón y la recogían un gomer por cabeza, como unas 22 libras aproximadamente. Y entonces eso lo preparaban, podían freírlo, podían guisarlo, podían sancocharlo. Era muy versátil la preparación del maná. Y la palabra maná quiere decir ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Entonces, si bien es cierto que los israelitas se alimentaron literalmente, su estómago se llenó físicamente del maná, que era comida del cielo. Y ellos se sintieron fuertes, con energía, sus hijos crecieron gracias al maná. Si bien es cierto que eso es así, Jesús dijo, San Juan capítulo 6, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron los judíos, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús tomó una realidad, tomó lo literal, lo físico, lo que se palpaba, lo que se veía, lo que se comía, lo que era real. Él lo tomó e hizo de ello un símbolo. Y ese símbolo lo aplicó a una realidad espiritual y él mismo se llamó el pan de vida. Esto, como les digo, se repite en la Biblia una y otra vez. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos las historias de la Biblia, porque si nosotros dominamos las historias de la Biblia, si las conocemos bien, entonces cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, llegamos al Apocalipsis, llegamos a Daniel, llegamos a los libros proféticos y encontramos rasgos, menciones de la historia, entonces podemos recordar y podemos investigar y podemos aplicar. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 2, en los mensajes de Pérgamo, en el mensaje de Pérgamo se menciona a Balaam y a Balac. Entonces, cuando uno ve sus nombres allí,
Ya ellos estaban muertos para el momento cuando Juan escribió el Apocalipsis, por supuesto, hacía muchos siglos atrás. Pero aquella historia literal, real de Balaam y Balac se aplicó a una realidad espiritual de la iglesia por lo que Balaam hizo con Israel a través de Balac, o por lo que Balac hizo con Israel a través de Balaam. Hizo que el pueblo fornicase y se apartase de Dios y que ellos mismos trajesen sobre sí la maldición del cielo. Luego en Tiatira se menciona a Jezabel, y aunque no se menciona a Acab ni se menciona a Elías, sí se menciona el tiempo, porque el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Así que una vez más Jesús toma una historia literal del Antiguo Testamento y toma los nombres de esa historia para simbólicamente aplicarlos a una realidad espiritual que estaba viviendo la iglesia de Tiatira en el período que le correspondió vivir, 538 a 1798. Por eso, hermanos, por eso, amigos, es tan necesario volver a la palabra, estudiarla, conocer cada historia, los personajes, los detalles, las cosas que se utilizaron, el ambiente donde se desarrolló la historia, la época en que se desarrolló la historia, el resultado de la historia, los detalles que tienen que ver en esa historia con el plan de la salvación, porque cada historia de la Biblia muestra un rasgo diferente del plan de la salvación. No vamos a encontrar en una sola historia todo el plan de la salvación, sino que Dios los diseminó, los repartió entre todas las historias para que podamos enriquecernos con la lectura, con el estudio, y entonces de esa manera unir los eslabones y hacer la cadena. Así que por eso es importante estudiar, por eso es necesario abrir la palabra y volver a la palabra. Y cuando tú hagas eso, hermano, te vas a dar cuenta del gran milagro. El gran milagro que tiene el estudiar y el conocer para relacionar y aplicar simbología a la realidad espiritual, el gran milagro que sucede es que cada vez que tú vayas sobre el texto bíblico, cada vez que tú estudies la historia, vas a encontrar en ella nuevos tesoros, vas a descubrir nuevas perlas, las vas a sacar y te vas a deleitar con eso, y ese deleite personal que tú vas a tener en tu privacidad con Dios, después tú lo vas a comunicar a otros y vas a hacer bendición para los demás cuando lo compartas. Volvamos a la palabra. Así que vamos otra vez al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a mirar esa promesa. Allí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En el libro de Zacarías es donde la Biblia nos habla con mayor claridad acerca de la simbología de la vestidura. En Zacarías, en el capítulo 3, está la historia de un hombre llamado Josué, que es el sumo sacerdote. Nosotros recordamos el Josué del Antiguo Testamento, el que, utilizado por Dios, llevó a Israel a cruzar el Jordán y lo introdujo en Canaán. Conocemos a ese Josué. Pero en Zacarías se nos está hablando de un Josué a quien se le llama sumo sacerdote. Ahora, aquel Josué no era un sumo sacerdote. Aquel Josué era un guerrero, era el líder de Israel que sustituyó a Moisés. Moisés tampoco era un sumo sacerdote. El sumo sacerdote se llamaba Aarón. Y luego sus hijos, y luego de allí para allá su descendencia. Entonces vamos a mirar lo que dice Zacarías, porque es necesario que nosotros analicemos y comprendamos y entendamos que así como está escrito en la inspiración profética, entendamos el pasaje
que dice que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el Apocalipsis. Quiere decir que cada libro de la Biblia tiene su final en el libro del Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Todos ellos tienen su finalización en el libro del Apocalipsis. Algo de cada uno de esos libros vamos a encontrar nosotros en el Apocalipsis. Entonces vamos a ver qué dice Zacarías. Zacarías capítulo 3 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová. Ahora, sabemos que en la Biblia el ángel de Jehová es Jesucristo y que se lo llama el ángel de Jehová porque Jesús en el cielo, antes que los ángeles fuesen creados, ya él se había hecho ángel. Él había tomado desde antes de crear a Luzbel y a los ángeles la forma de un ángel. Seguía siendo Dios, pero era un ángel. Y él hizo esto para evitar, o más bien para congraciarse, para estar en una familia con la hueste angélica. Por eso, cuando Luzbel se dio cuenta de que a Jesús en el cielo lo adoraban siendo un ángel, él sintió envidia y él se preguntaba por qué a Jesús se lo adoraba como ángel y a él no. Porque es que él no sabía la historia, porque antes de que Satanás o Luzbel fuese creado, ya Jesús en el cielo había tenido una fase de humillación de la fase divina o como figura divina a la figura de un ángel. Y se le llama el ángel de Jehová. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esta historia que aparece en Zacarías es muy similar a lo que sucedió con Job. Cuando se hizo aquel concilio celestial, aquella junta en el universo, y todavía Satanás asistía a los concilios celestiales como representante de esta tierra, porque así como Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, mas nadie lo tiene en mí, él todavía era el representante, el príncipe de esta tierra, y él asistía a los concilios celestiales. Y él solamente asistía a los concilios celestiales para acusar a los hijos de Dios. Todavía lo hace, solo que ahora no tiene el mismo permiso para entrar como antes lo tenía. Y dice la Biblia, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Interesante que Satanás está a la mano derecha del ángel de Jehová. Esa es una posición de favor. Esa es una posición de autoridad. Quiere decir que Satanás, todavía cuando él ascendía al cielo, cuando él entraba al cielo como representante de esta tierra, tenía un alto rango en el cielo como representante de este mundo. No olvidemos, hermanos, que ese Satanás que ahora está en el mundo, que con sus ángeles, él una vez fue el querubín cubridor de Dios. Y por muchos años lo fue, por mucho tiempo lo fue, nosotros no sabemos porque en la eternidad el tiempo no existe, pero los rayos de gloria del Padre envolvían la figura de Luzbel, del querubín cubridor. Y está escrito en la inspiración profética que después de Jesús, él es el ángel más poderoso en el universo. Dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y Jehová le dijo a Satanás, así como le dijo de Job, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahora, aquí tenemos la figura de la vestimenta. Delante del ángel de Jehová está Josué, al lado derecho del ángel de Jehová está Satanás,
dispuesto a acusar a Josué, y la Biblia dice cuál es la razón por la cual el ángel por la cual Satanás está dispuesto a acusarlo. Dice: Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Así que Josué está con todas las de perder porque su vestimenta es vil. Nosotros estudiamos este pasaje, pero voy a ir para allá, Mateo capítulo 22, solamente para hacer una referencia breve, pero interesante, importante. Mateo en el capítulo 22 dice en el versículo 11: entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que mientras Josué tenga vestiduras viles, él no pasa. ¿No pasa qué? No pasa la investigación, no pasa el escrutinio divino, no pasa el juicio. No es escogido. Para que él pueda pasar de muerte a vida, para que el juicio se falle a su favor, esas vestiduras viles no pueden estar más con él. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, dice la Biblia, en los versículos 4 en adelante, el Señor hablándole a su pueblo. Bueno, vamos a leer desde el versículo 2 para que tengamos una idea completa de lo que el Señor les está diciendo. Oíd cielos y escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y luego dice en los versículos 16 al 18 lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Luego vengan, dice Jehová, y estemos entonces a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el Salmo, en el capítulo 51, leyendo Isaías, me acuerdo de Salmos. En Salmos, en el capítulo 51, hay un mensaje muy parecido, porque dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Noten ustedes el contexto del Salmo.
Es una persona que está pidiendo a Dios misericordia en el contexto de la investigación del juicio. Y luego dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Este pasaje, esta fraseología del salmista, estas palabras son las mismas que está diciendo Isaías cuando el Señor le dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, yo los haré como lana limpia. Y luego dice el salmista, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que cuando nosotros leemos el pasaje de Zacarías, y volvemos para allá, cuando leemos el pasaje de Zacarías en el capítulo 3, allí dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esas vestiduras que, aunque son un asunto literal, están acá para enseñar una realidad espiritual que está escondida detrás de todo eso. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, allí aparece la historia de un hombre a quien llaman el hijo pródigo. Y dice la Biblia, esto es una parábola, dice el Señor, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose con aquel pensamiento de lo que le iba a decir a su padre, vino a su padre. Vean ustedes la simbología, vean ustedes cómo una parábola se basa en realidades para enseñar una verdad espiritual. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo comenzó su discurso y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que él dijera, hazme como uno de tus jornaleros, el padre interrumpió al hijo. ¡Qué bello, qué lindo! Es la actitud de nuestro Padre Celestial cuando nos acercamos a Él. Es la actitud de un Dios que siempre responde nuestras oraciones. Es la actitud de un Padre amoroso que está siempre pendiente de ti y que solamente está esperando que eleves tu mente hacia Él para Él enseguida responder y darte lo que tú necesitas, salvación. Y dice la Biblia, y levantándose vino su padre, etcétera. Y el hijo le dijo, padre, etcétera. Versículo 22,
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vístanlo. Noten ustedes cuál es la primera acción que el padre realiza. La primera acción que el padre realiza es mirar a su hijo, que viene todo sucio, hediondo y que viene sin bañarse, y lo primero que el padre le hace es cubrir aquella vileza, aquella apariencia, cubrir toda aquella suciedad con un vestido nuevo. Y dice la Biblia en Zacarías capítulo 2 y versículo 4: habló el ángel de Jehová. No se olviden que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Ahora entendemos que las vestiduras viles simbolizan la lejanía de Dios. La lejanía de Dios, por supuesto, se convierte para nosotros en pecado. Porque pecado no es otra cosa que alejarse de Dios. Los actos pecaminosos no son más que la consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Cualquier acto pecaminoso que sea, mentira, chisme, calumnia, tratar nosotros de cambiar nuestra apariencia, si son las mujeres con adornos, con pinturas, con cosas, y si son los hombres también cambiándose el rostro, el cabello o tatuajes o qué sé yo. Eso simboliza alejamiento. Esos son actos de pecado: la fornicación, el adulterio, el robo, la codicia, la envidia, el orgullo, la arrogancia. Todos son actos pecaminosos producidos por el alejamiento de Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, en vez de cometer actos de pecado, nosotros damos frutos de justicia. Y por eso aparece en Gálatas 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice la Biblia que habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. En otras palabras, quítenle su pecado. En otras palabras, quítenle su culpa. En otras palabras, hagan de este un hombre nuevo. En otras palabras, este hombre está perdonado. Quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he vestido de vestiduras y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Así que, mis hermanos, cuando en Sardis, cuando el Señor le hace a Sardis la promesa, si bien es cierto que Sardis tuvo su época histórica, y si bien es cierto que la época histórica de Sardis es precisamente después de haber terminado la persecución que hubo contra la iglesia cristiana por 1260 años, el Señor le dice a Sardis en el versículo 2, sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas. Ahora, hay un detalle en esta promesa que necesitamos nosotros mirar. El Señor le dice a Sardis que lo va a vestir, pero en la parábola del hijo pródigo, el padre solamente le dice: colóquenle un vestido nuevo. En Josué, en Zacarías, el ángel dice:
quítenle esas vestiduras viles, y después le dice, mira que te he hecho vestir ropas de gala. Y estoy recordando ahora que el Señor me lo está poniendo en la cabeza, la experiencia de Adán y Eva en el huerto que estaba en Edén, que cuando ellos se alejaron de Dios, ¿m?, y cometieron el acto de pecado de desobedecer en comer del fruto del árbol que él dijo que no comieran, el primer acto de ellos fue esconderse de la presencia. Se escondieron de la presencia, y cuando Dios, porque la Biblia dice que Adán y Eva escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Por qué se escondieron? Cuando el Señor los llamó y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Él dijo que él se había escondido porque tenía miedo, porque estaba desnudo. Y entonces el Señor le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del cual te dije, no comerás de él? Esa fue la pregunta del Señor. Quiere decir, hermano, que cuando quiera tú te sientes mal, cuando quiera tú te sientes miserable, cuando tú te sientes voy a usar una palabra un poco fuerte, pero cuando te sientes como una basura espiritualmente, que no vales nada, porque te has alejado de Dios y has cometido actos pecaminosos, no importando cuál sea el acto, la reacción tuya va a ser esconderte de la presencia. Como ya tú sabes, como ya tú has experimentado la presencia del Señor en tu vida, entonces te da vergüenza, te da pena, te da de todo. Tú quieres, que la tierra te trague. Así que te escondes. Te escondes, y Adán y Eva, ellos utilizaron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Asimismo, nosotros utilizamos otras hojas de higuera. Hay gente que se esconde detrás de la música y se pone a escuchar música, y hay gente que se esconde detrás del alcohol. Otras personas que conocen, que han experimentado la presencia de Dios en su vida y después se alejan, se esconden detrás del cigarrillo. Otros se esconden detrás de las drogas. Otros se esconden detrás de cualquier excusa que puedan tener para no estar en la presencia de Dios, porque se alejaron, cometieron actos de pecado, y algunos, después de cometer los actos pecaminosos, se quedan en los actos pecaminosos. Eso produce que te sientas desnudo. Y la única solución, mi querido hermano, la única solución es la solución que el hijo pródigo tuvo. Es la solución que Zacarías ofrece. Es la solución que el Señor le dio también a Adán y a Eva, y permítame, se los busco, está en el capítulo 3 del libro de Génesis. En el capítulo 3 del libro de Génesis, dice la Biblia, allá en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué lindo. Ellos se escondieron, se sentían desnudos, no querían estar en la presencia, sentían vergüenza, se sentían miserables, indignos, pero el Señor los buscó, se acercó, les preguntó dónde andan, qué hacen, por qué se están escondiendo. Desobedecieron, ¿verdad? Se alejaron. Está bien, hay consecuencias, pero yo estoy dispuesto a recibirlos otra vez. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor, dice la Biblia, confeccionó
trajes, vestidos de pieles para Adán y Eva y los vistió él mismo. Les quitó las vestiduras que ellos se habían hecho, se las quitó y le puso vestiduras que él confeccionó para ellos. En el caso de Sardis, el Señor está prometiendo vestiduras blancas. La vestidura blanca, mi querido, la vestidura en sí simboliza el perdón. Pero en los Salmos nosotros leímos que si nuestros pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, serán hechos puros como la blanca lana. Quiere decir que el blanco simboliza limpieza, pureza, perfección. Y eso está perfectamente de acuerdo con el mensaje a Sardis, porque el Señor le dice a Sardis, antes de decirle que al que venciere lo va a vestir de vestiduras blancas, él le dice, mira que no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Lo que el Sardis necesita para que sus obras sean perfectas delante de Dios es una vestidura blanca. Mi querido y apreciado hermano y amigo, en el mundo cristiano, vas a encontrar muchos tipos de vestidos. Vas a encontrar toda clase de vestiduras. Vestiduras hechas por los seres humanos para tratar de cubrir tu desnudez. Esas vestiduras, como dice el libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. Esas vestiduras son viles porque son creadas por los hombres y no cubren la desnudez del alma. Te estoy hablando de las vestiduras que existen en el mundo cristiano. Yo no estoy hablando de vestiduras seculares o mundanas. Esas vestiduras realmente no se utilizan para tratar de cubrir pecados ni para tratar de mantener una relación con Dios. Las vestiduras equivocadas, las vestiduras que realmente no sirven, que nosotros utilizamos y que tratan de cubrir nuestra desnudez, las encontramos en el mismo mundo cristiano. Pero ¿qué sucede? Estas vestiduras son tan viles que nos llevan, nos impulsan a cometer actos pecaminosos. La única vestidura que realmente vale la pena utilizar y llevar es la vestidura que confecciona el taller celestial. Esa vestidura, por ahí va el tren, por cierto, esa vestidura es blanca. Es la vestidura que representa el perdón. Lo único que le da perdón al ser humano es la justicia de Cristo. Cuando tú y yo, mis queridos, somos justificados, cuando tú y yo vamos delante del Señor de rodillas y le hablamos de corazón y le contamos al Señor nuestros problemas y le confesamos a Él quiénes somos y lo que hacemos, aunque Él todo lo sabe, Él se encanta de escucharnos. Y cuando le pedimos a Dios perdón con sinceridad porque estamos arrepentidos, la vestidura vil de nuestro pecado es cambiada de forma automática y de una vez el Señor nos justifica para salvación. Nos perdona, nos limpia, nos lava y entonces nos anima, nos invita, nos motiva, nos incentiva, nos inyecta su espíritu para que nosotros querramos seguir viviendo con Él con la vestidura que nos ha provisto. Mi querido hermano, hagamos de la promesa que el Señor le hizo a Sardis nuestra promesa. Que la promesa que el Señor le hizo a Sardis pueda ser tomada de forma personal y que le pidamos al Señor esa triple promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y que el Señor
pueda ser nuestro bastión, nuestra bandera, nuestra ancla, y que Él se regocije en la comunión con nosotros y nosotros nos regocijemos en la comunión con Él. Así que, mis queridos, por esta noche, ya 56 minutos de programa, vamos a concluir con las promesas de Sardis. Quiera Dios, quiera el Señor, que cada uno de nosotros podamos cada día ser vestidos con esa vestidura blanca y podamos estar sin mancha delante del Señor por su gracia, por su misericordia, por su poder, a través de la fe en el Hijo de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir por todos los que han estado presentes. Muchas gracias a ustedes que han estado allí. Vamos a orar por las peticiones que ustedes puedan tener y que, por supuesto, las tienen en su corazón, en su mente. Vamos a orar por eso y vamos a orar para que Dios siga bendiciéndonos. El próximo lunes vamos a ir con las promesas a la iglesia de Tiatira. Así que los invito para que el próximo lunes sintonicen a las 9 de la noche Fe y Armonía en Colombia y se sintonicen también, se conecten a mi página de Facebook a las 9 de la noche el próximo lunes, el programa Volvamos a la Palabra. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por la maravilla de tu palabra, por la gran promesa de perdón y restauración, renovación, vindicación, perdón que tú has dejado para nosotros. Padre, quita de nosotros las vestiduras viles y vístenos con el manto de justicia de Cristo, y que puedas hacernos perfectos en Jesucristo, de tal manera que te alabemos, te honremos y te demos gloria cada día con nuestros actos, palabras, pensamientos y acciones. Pedimos tu bendición esta noche para la Radio Fe y Armonía, para su directiva, sus técnicos, para todos aquellos que son sus oyentes. Pedimos tu bendición para los que han estado en este programa. Gloria a ti por permitir que esto haya sido compartido con otros y que nuestro corazón, Señor, pueda tener la frescura del manantial celestial, seamos alimentados con el pan de vida como aprendimos hoy y seamos vestidos con el vestido que surge del taller celestial. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos al ir a descansar en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos el próximo lunes a través de Fe y Armonía y por Facebook. Volvamos a la Palabra. Dios nos guarde.